Eh, Buenos días, yo soy Natia Nikliche. Voy a presentar un caso ya comentado previamente, pero traemos algunas novedades. Es una paciente del doctor Sar, de 47 años, que tiene diabetes tipo 1, diagnosticada a los 6 años de edad, hipotiroidismo y dislipidemia. En su familia hay antecedentes de hipotiroidismo, artritis reumatoide y artritis juvenil, la hija de la paciente. En febrero del 2023 fue operada del ojito izquierdo por retinopatía diabética proliferante con DR traccional, que es como el antecedente que ella trajo en la consulta, con silicona y panfoto en el ojo derecho. Después, en abril del mismo año, tuvo un glaucoma que en el ojo derecho le hicieron iridotomía. En mayo se retiró la silicona del ojo izquierdo y colocaron gas, pero la visión se mantuvo muy baja en el ojo izquierdo. Y estaba usando gotas hipotensoras en el ojo derecho, dorsolamida de brimonidina, y en el izquierdo prednisolona. Ella entonces cuando consultó en diciembre del 2023, consultó porque persistía con la baja visión en ambos ojos y había empeorado en el ojo derecho, y en realidad también quería una nueva evaluación. Al examen físico destacaba precipitados queráticos que se lograban ver en el examen físico, antiguos, una catarata nuclear en el ojo derecho y sinequias posteriores con seclusión pupilar. Y el ojo izquierdo tenía pseudofaquia y estaba rodeado de una membrana, el lente intraocular. Eso no se permitía ver el fondo de ojo. La visión era cuenta de dedos a 1 metro del ojo derecho, y en el ojo izquierdo luz mala proyección, con una buena presión intraocular. Y el fondo de ojo no se lograba ver, entonces se pidió una ecografía y la doctora Blanco informó como turbidez vítrea homogénea, una hemovitria, DVP incompleto y mácula engrosada. Se tomaron exámenes prequirúrgicos para hacer una vitrectomía y llamaba la atención de que tenía un buen control metabólico de su diabetes. La vitrectomía se hizo lensectomía, lente intraocular, láser en el agujero retinal que se encontró a las 4 horas, y iridoplastía, dejando la pupila en 4 milímetros. No tengo video de esa cirugía, pero llamaba la atención que en la vitrectomía el fondo de ojo se veía así. Un color bien anaranjado, con mucha atrofia generalizada, y no habían signos de retinopatía diabética. Entonces, aquí uno se preguntaba si en realidad eso fue el diagnóstico que tuvo el ojo izquierdo, porque este fue el ojo derecho. La paciente refiere que previamente ya se había hecho controles de fondo de ojo periódicos y que estaban normales 6 meses antes de la primera cirugía, y que se mantenía con buen control metabólico. Y ella consultó al médico por cuadro de cefalea, sensación febril, hipoacusia, que duró unos días y después se mantuvo de forma intermitente. También seguido de molestias oculares como ojo seco, fotofobia, y luego, como a la semana más o menos, una baja visión binocular, sobre todo en el izquierdo, pero binocular. Un dolor ocular, y a los 2 meses de que ella primeramente consultó, además se sumó otros signos como alopecia, poliosis, y no tuvo manifestaciones cutáneas. Entonces esto ya nos hace pensar de que en realidad el diagnóstico no era de la retinopatía diabética. Al mes posoperatorio de la cirugía del ojo derecho, la visión era cuenta dedos y presentó sinequias posteriores en 200 grados en relación al lente intraocular. Las iridotomías que se había realizado estaban cerradas, es decir, había inflamación persistente. La retina se veía aplicada. Al tercer mes postoperatorio había opacidad subcapsular, se tuvo que hacer capsulotomía, y al cuarto mes postoperatorio se evidenció en polo posterior un desprendimiento de retina con PBR subretinal, que se puede ver en la fotografía. Y ahí podemos ver también, sí es la foto de la paciente que tiene este aspecto bien característico, que es como en atardecer, como ese anaranjado. Al OCT, que se ve el desprendimiento de retina. Ceros, sí. Y ahí se decidió operar nuevamente para retirar el PBR y el manejo del desprendimiento de retina. Aquí uno puede ver el ojo rojo, ¿cierto? Tiene aquí las sinequias
posteriores en relación al lente intraocular. Ahí se ve la atrofia del iris, muy importante. Igual ella tenía iridotomías previas. Y ahí en el proceso de retirar PBR. ¿Tenía silicona? ¿Tan bajo silicona o no? Bajo silicona. ¿Esa cirugía está hecha bajo Sí, silicona? la primera fue con silicona. Ya. ¿Qué tratamiento sistémico tenía? No. Ahí está trabajando. ¿Quién? ¿Jorge Nexon? Sí. ¿Jorge está por ahí? Parece que está operando. Doctor Sapp. ¿Era DR celoso? Ahora sí, 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 estoy acá. Oye, entonces estaba operando bajo silicona ahí. No, ya estamos, me parece que la primera le dejamos silicona y aquí no, aquí sacamos la silicona y lo que hicimos fue sacar el leteo de este PBR subretinar porque parte del desprendimiento macular estaba más dado por una cosa mecánica del PBR que por por otra cosa. Ya. Y esa membrana está retinal, ¿verdad? Subretinal. Subretinal. Ah, subretinal. Claro, se sacó porque era muy grande, era muy extensa, levantaba toda la retina del sector macular, entonces la mácula estaba en el aire y se sacó, costó sacarla porque era muy extensa, muy larga y muy adherente, así que después de una maniobra de varios minutos, moviéndola suave para no romper la retina, al final salió todo, afortunadamente, por esa retinotomía que estaba como en la arcada y ahí después se le hizo láser y ahí le dejamos silicona. Ah, ya. Interesante, ¿eh? Y después, perdón, sí, se dejó con silicona y evolucionó con aumento de la presión intraocular, que se manejó con hipotensores. Y este es el control post-op al mes. Que ya no se ve la PBR y los cambios en el angio. Hay un retardo en la fase coroidea. Pero ahí, claro, de los CT de nuevo se ve bastante mejor, pero todavía tiene el líquido subretinal. Y la paciente evolucionó con presiones intraoculares elevadas a pesar del hipotensor. Edema corneal, se intentó con microscopía especular, pero no se podía hacer recuento endotelial, y la silicona empezó ya a invadir cámara anterior, entonces se decidió el retiro de silicona en marzo de este año. Y el último control que fue hace una semana, con la tonometría en el ojo derecho en 5, agudeza visual luz, buena proyección, y en el izquierdo NPL. El izquierdo el que había sido operado antes y que tenía una membrana rodeando el lente intraocular. Bueno, se ofrece la palabra sobre este interesante caso, ¿no? La verdad es que en una paciente joven, Sí, 46. con esas visiones uno se las juega, a pesar de que previamente se veía que era un caso complejísimo para tener alguna agudeza visual. Pero felicito a Jorge porque no era una cirugía muy fácil. Y la verdad es que me llamó la atención lo poco que sangró para unas maniobras tan cruentas, por decirlo así, a pesar de que me imagino que la hiciste con mucho cuidado, pero habitualmente sangra bastante. No sé, ¿qué opinión tienes tú de la cirugía, Jorge? Sí. Bueno, disculpe, yo vi a Gerardo, levantó la mano, pero Gerardo, discúlpame, yo tuve que entrar a un pabellón ahora, así que quería solo comentar rápidamente que en el fondo este caso lo trajimos porque refleja como un mal diagnóstico inicial, te lleva a una situación dramática después con una una visión final muy mala. Esto fue porque el diagnóstico nunca se hizo en el lugar donde se debería haber hecho, que fue el hospital donde se trató primero a esta paciente y interpretaron todo esto como una retinopatia diabética. Y al final era un poco llena y arada, y nosotros hicimos el diagnóstico intraoperatoriamente en la primera cirugía. Pensamos que era una diabetes también, que tenía problemas porque tenía una pupila puntiforme, cine que no se veía nada para atrás, la ecografía no mostraba nada, entonces el diagnóstico fue intraoperatorio
Y después vino esta segunda cirugía de sacar las membranas para tratar de ver si se conseguía algo más de visión. Y también estos pacientes tienden a tener un poco de hipotonía, que después esto cambió y se fue hacia el glaucoma producto de la silicona, y por eso llegamos a esto. En cuanto al tratamiento sistémico, la verdad es que llegó, esta enfermedad ya estaba bastante inactiva. ¿Ah? Desde que ella llegó, nunca tuvo ningún tipo de inflamación que se viera evidenciado en la clínica o en algún examen. Eso es lo que quería comentar. Súper interesante. ¿Sí? ¿Tú querías hacer un comentario? Sí, qué complejo el caso y pucha, que no se hizo el diagnóstico porque en realidad BKH hoy día tiene excelente pronóstico. Ahora, el ojo izquierdo no tiene ninguna foto de cómo era antes, o sea, llegó a la clínica ya operado ese ojo, que no me quedó clara la... El ojo izquierdo venía operado de vitrectomía y viene con un desprendimiento de retina que está como Ya, fuera del alcance quirúrgico, ya ya, operado desde el mismo lugar donde le habían tratado el ojo, ya, el perfecto. otro ojo. Entonces Sí, nunca le hicimos nada porque también estaba todo sí. pésimo y nunca se le hizo nada. Sí, pero mira, pero sabe que en este caso yo igual, no sé si a esta altura, pero igual el hecho de que esté exudando líquido significa que la actividad, o sea, la enfermedad tiene actividad. No necesariamente uno ve quizá el Tyndall o la vitreitis, pero el hecho de que tiene líquido, yo le doy tratamiento igual, porque esta enfermedad responde excelente a los corticoides y a los inmunosupresores. Entonces, yo igual la habría, y es una persona joven, entonces yo igual le habría dejado prednisona 1 miligramo kilo para ver cómo continúa, porque es dramático total con esa agudeza visual. Doctora, ¿y le dejaría combinado o lo dejaría solo con corticoides orales? O sea, en esta etapa yo le dejaría primero solamente corticoides orales, no inmunosupresor primero. Ver cómo responde, ver si logramos mejorar un poquito esa exudación, porque sigue con líquido subretinal, a pesar de la mega cirugía, que fue bien compleja. Y la presión también está baja. Entonces, yo le daría prednisona oral de todas maneras, ver cómo responde. Si responde bien, quizá le agregue inmunosupresor. Jaime. Sí, me llama la atención porque se está indicando corticoides por vía sistémica y la paciente, tengo entendido, que tiene una diabetes avanzada. Entonces, cuidado que los cuidados pueden comprometer la salud de la persona. Si van a indicar en qué dosis los corticoides, la paciente es insulino dependiente, no lo es. ¿Cuál es la situación? Sí, o sea, ella tiene diabetes tipo 1 y es insulina dependiente, usa insulina rápida y lenta, pero tiene un muy buen control metabólico. O sea, yo creo que igual se podría usar corticoides de diabetólogo. O sea, el hecho de que no tenga casi retinopatía diabética demuestra que tiene un relativo buen control, y tenemos pacientes que son diabéticos y que tienen uveitis posteriores que necesitan corticoides. O sea, en eso se puede manejar médicamente, obviamente con todos los cuidados, Por de supuesto. ver la glicemia, la presión y todo eso, pero claro, de que cuando se necesita, se necesita. Tratándose de un caso que ha ido una cadena de problemas, agregar otro hay que pensarlo, en mi opinión. Sí, ahí le pusimos corticoides. En la cirugía siempre le hemos puesto corticoides perioculares. Sí, subterno usaste, ¿no? Sí, en todas las cirugías. Sí. Sí, yo me acuerdo de lo que cuando teníamos la pasada en UVA, en El Salvador, como el doctor Velázquez nos decía que cada vez está más temprano se va tomando la decisión de iniciar inmunomoduladores. Claro, antes, como más precozmente. Sí, efectivamente la BKH es de una de las 5 o 6 patologías UVA que hay que dar la inmunosupresión en el primer momento, porque eso está demostrado que produce la remisión de la enfermedad. O sea, al paciente se le quita la enfermedad para siempre. Eso es así, pero eso es un paciente virgen al tratamiento. Pero este paciente ya está
En fondo está con una fibrosis, está con en fondo todas las secuelas de la enfermedad. Ahí, claro, habría que ir como paso a paso. Eso es cierto en los pacientes diagnosticados de nuevo, es así. Ok. Oye, aprovechando que nos queda un poquito de tiempo, repasemos un poquitito la historia. Es interesante, ¿eh? ¿Cómo llegó la paciente? ¿Podría repetir eso de la anamnesis? O sea, ¿Por qué el creemos 2000, que cuando- puede haber sido un error ahí? Porque es interesante, ¿eh? Generalmente vemos una diabetes y pensamos que echamos la culpa al tiro de eso, pero claro, o cuéntanos un sea, poquito ella más. consultó el 2022 por autopsia y por escotoma central. Y la verdad es que no tenemos registro de esas evaluaciones, del otro, donde ella consultó. Pero, Claro. Pero sí estaba con la pupila bien ya con sinequia, entonces yo creo que puede haber sido de que no se dilataba bien la pupila y no se logró bien hacia posteriores, por lo posterior. Eso creo yo que pudo haber confundido, como era diabética tipo 1, como que se asumió. llegó con autopsia y ¿qué otro síntoma? Y escotoma central. Y escotoma central. Bueno, interesante ese comentario, ¿ah? Porque la anamnesis, volver a insistir un poquitito, sobre todo para ustedes, la importancia de la anamnesis en ser un poquitito quisquilloso ahí, no quedarse al tiro, esto es diabetes y vamos para adentro. Aquí hubieron signos que a cualquiera le podría haber inducido un error, pero hay que ser mal pensado y Claro. pedir algún otro examen. Claro, una pupila silenciada ya uno le hace pensar de que sería una retinopatía diabética rara y hay que pensar en otras cosas, pedir ecografía y todo eso. Porque tampoco tenía microneurisma. No, no se lo Pensaron tenían que ni tenía siquiera retinopatía. microneurismo. Exacto. Claro. Sí. O sea, a lo mejor no pudieron ver el fondo. Creo que eso, no pudieron ver el fondo y como Y diabética tipo decidieron, 1, ahora, ¿por qué decidieron entrar, si no se podía ver el fondo, por qué decidieron entrar a una operación? con una ecografía, no sé. Ya, porque Por el había un desprendimiento de DR. retina, claro, había un desprendimiento de retina del DR. izquierdo que se asumió que era traccional por una retinopatía diabética. También le habían hecho con Le habían del, hecho con del ojo derecho, sí. Lo- Del ojo Ya. bueno, que después se operó por el doctor Sá. Ya. Entonces el paciente llegó Llegó con autopsia, no dilataba, ujú, y a la ecografía se le encuentra un desprendimiento en el ojo izquierdo, en claro. el izquierdo. Y se decide hacerle una vitrectomía. Así es. Bueno, claro. Y antes de eso lo habían hecho con foto. No, En el otro. se hizo Ah, ya. vitrectomía del izquierdo y panfoto del derecho. Ya. No sé Disculpa, si- los exámenes generales nunca hablaron de un proceso inflamatorio inmune, del estudio previo, siendo una retinopatía, siendo una diabética insulino dependiente, y el estudio general pudiera haber indicado, estoy pensando en que el diagnóstico, si fue omitido, podría haber sido esto sospechado alguna vez, lo dejo como enseñanza, si pudiéramos sospechar un foco Yanagi, como es el caso, con exámenes generales, ¿hay algún ítem? Le pregunto a la doctora Rao, que pudiera ayudarnos Lo que allá. pasa que yo creo que, claro, acá hubieron varios factores que no se analizaron. O sea, para tener un DR traccional, el paciente, primero, la diabetes probablemente no está bien controlada. Entonces, si uno le pide los exámenes sistémicos a este paciente, probablemente este paciente nunca tuvo una hemoglobina glicosilada tan alterada o una glicemia tan alterada. Y también cuando hay sinequia, habitualmente no se sinequia de la misma forma las dos pupilas. Entonces siempre uno con harta atropina, con harta así insistencia, uno logra dilatar una pupila. Entonces la pupila que más se dilata uno tiene que mirar, porque la retinopatía diabética generalmente es simétrica. Puede ser, claro, un poquito como un ojo un poquito más que el otro, pero tengo entendido que el ojo derecho no tiene casi retinopatía diabética, pero es casi nada. Entonces, esa asimetría debería también levantar un poquito de sospecha que pudiera ser otras cosas.
Y Ahora- además, cuando uno no puede acceder al fondo de ojo, uno tiene que pedir una ecografía también en manos expertas. O sea, yo lo pido en personas que uno sabe que hacen muy bien la ecografía, y ahí también se puede diferenciar si es un DR seroso, si es un DR regmatógeno, traccional, se puede discernir. Entonces yo creo que acá faltó efectivamente una buena anamnesis, también buen estudio con exámenes y bueno, y diagnosticar bien, que en el fondo es el paso 1, ¿no? Ahora el ojo izquierdo está pan fotocoagulado. No sé si se pan fotocoaguló en algún momento. Pero de la foto intraoperatoria yo no vi mucha retinopatía diabética. Ustedes que estuvieron ya No, se vio. claro, tiene Eso es una importante retinopatía diabética ver del esa ojo foto de derecho. nuevo, porque la lesión, Yo no le vi mucha retinopatía diabética para nada. ¿tú dirías que hay algunos focos de pan fotocoagulación ahí o no? Ah, este sí está pan fotocoagulado. Ahí con Este es el ojo Este es el ojo derecho, derecho. El único que se trató acá fue el derecho. o son como esas pero lesiones el de izquierdo DK. llegó con algo de pan fotocoagulación, no Es sabes. que no se ve la retina. No El sé. izquierdo no se ve la retina. Es que si se pan fotocoaguló, se pudo haber, hasta se dilató, sí se dilataba. ¿No? Entonces, Son O era todas, una foto libre. son todas, no, son todas las del derecho. Sí, una foto del libro que yo puse aquí. Ah, ya. Esta O sea, es una foto libre. esto es, claro, Ya. que yo no- ya. esta foto es para ejemplificar lo Claro. que se vio intraoperatorio, pero Correcto. este ojo, claro, Claro, no no, es el no ojo era- del paciente. Claro, ahí efectivamente habría que haber visto ahí cómo se veía, pero es bien interesante sacar conclusiones sobre el error diagnóstico aquí, ¿eh? Porque bueno, significó la ceguera en la paciente, pero tal vez hubo cosas difíciles de diagnosticar que habría que haber sido bien acucioso, ¿eh? Pero como dice Gil, vieron varias cosas que faltaron. ¿eh? Oye, bien No sé si interesante el alcanzo caso. a No sé si hay más revisar el comentarios. tema. No, dale. Ya, voy a tratar de hacerlo rápido. Entonces, BKH es una panureitis granulomatosa bilateral que es severa y es crónica y se asocia a otros síntomas desde el punto de vista neurológico, auditivo, ocular y también de tegumentos y elifanerios. Se describió por Alfred Popp el primer caso y después por Koyanagi y por Harada como el síndrome. Es importante esto en la epidemiología porque en Chile y en Argentina tenemos una alta prevalencia. En un estudio del Hospital Salvador del 2014 se vio que tenemos el 17,2% de los casos de uveitis se daban por BKH y en Argentina se describen 21,4% y se considera y se piensa que está asociado a la ascendencia mapuche. En cambio, por ejemplo, en países europeos, como un estudio en Italia, hasta el 3%, y en países asiáticos como en China, llega hasta el 20%, en Tailandia 13,5%, y en Arabia Saudita hasta un 22%. Generalmente en adultos jóvenes, 20 a 50 años, más en mujeres. Y clásicamente se describe la presentación. El doctor Lieberman, ¿alguien lo conoce o no? Doctora. La doctora Lieberman. Doctora Lieberman. Sí, es de la Católica. Es de la Católica. Y ahora Trabaja en está- UVI. Sí, pero ahora se fue de Estados Unidos. Ah, Trabaja en... Interesante Sí. la estadística que dejó. También, bueno, el doctor, no sé si el doctor Velázquez tiene alguna estadística al respecto, ¿no? Sí, es que ese trabajo, Eso lo hizo con el doctor Velázquez. sí, Hasta hecho y con otros becados. Y también está el doctor Berger en ese trabajo. Sí, po. Mira. Y le voy a contar una historia. La presentación clínica, lo clásico son estas 4 fases. La fase prodrómica es la inicial de 3 a 5 días, que en el 50% de los casos se presenta como un cuadro pseudogripal, malestar general, fiebre, cefalea intensa, náuseas, incluso meningismo, con rigidez de nuca, e incluso puede tener otros síntomas como mielitis transversa. Se puede asociar a tinnitus, hipoacusia neurosensorial y vértigo también, que es de manera transitoria o se puede repetir después en el tiempo. La fase de uveitis aguda
es la presentación oftalmológica inicial, es por lo que nosotros habitualmente podemos diagnosticarlo, y se produce días o semanas después. Entonces es importante preguntar los síntomas de la fase prodrómica cuando encontramos un paciente con uveitis aguda bilateral. Presentan una disminución brusca de visión bilateral, fotofobia y dolor ocular sordo, y vamos a encontrar clínicamente una panuveitis granulomatosa bilateral, que en cámara anterior vamos a encontrar los precipitados queráticos como el Moulton Fact. Y es raro encontrar hipopia. Pero lo más importante es el fondo de ojo, que vamos a encontrar vitreitis, coroiditis, y lo clásico y lo que es más característico de la enfermedad son los desprendimientos de retinas serosas múltiples. También pueden encontrar hiperemia y edema de papila. Acá podemos ver en la foto de la izquierda los DR serosos. Ahí, ese como círculo que se ve ahí. Y en la derecha los precipitados queráticos en la córnea. Podemos apoyarnos de imágenes como el OCT. Nuestra paciente igual teníamos el desprendimiento de retina seroso, y en la angiografía encontramos estas lesiones hiperfluorescentes como en puntos que le llaman Milky Way, que parece así como estrellado. ¿Perdón? La Vía Láctea, sí. Y también se puede encontrar pooling asociado al DR seroso. En esta fase es importante diagnosticar y diferenciarlo de la oftalmía simpática, preguntando si tiene antecedentes de trauma o cirugía ocular, corioretinopatía difusa inflamatoria, sarcoidosis ocular, tuberculosis y sífilis ocular. Entonces es importante tomar los exámenes adecuados para hacer el descarte. En la fase convalescente, esto es varias semanas o meses después, 2 a 3 meses después, y acá que hay una disminución de la inflamación aguda, que puede ser espontánea o con tratamiento, y se asocia a cambios de pigmentación. Por ejemplo, aparece el Sunset Glow Fundus, que es lo que tenía esta paciente, ese fondo de ojo que se ve como amarillo, como en atardecer, y hasta un 75% de los pacientes lo presentan, los que son no tratados. Aparecen los nódulos de Dallen-Fuchs, el signo de Sugiura, que es un anillo de vitiligo o de pigmentación perilímbrica, y es bien frecuente en los japoneses. Las lesiones cutáneas son poliosis, vitiligo cutáneo y alopecia difusa no cicatricial, pero si no están estos signos, eso no descarta que tenga BKH. No se describe acá una fibrosis subretinal como tenía esta paciente. Sí, pero es como la fase crónica recurrente, que es la que viene ahora. Ya. Esta parte ya es la más tardía y son recaídas inflamatorias con uveitis anteriores granulomatosas que son recurrentes, sinequias, vitreitis, y es acá donde aparecen las complicaciones del BKH. Dentro de las complicaciones están las cataratas subcapsulares posteriores, el glaucoma secundario, las membranas neovasculares, fibrosis subretiniana por DR recurrente, y también cicatricidad en la media periferia. Y por último, tisis bulbi como complicación devastadora. Los criterios diagnósticos son, en realidad, principalmente se incluyen o no los síntomas que ya hemos descrito, y se define como completo si es que tiene síntomas, o sea, signos oculares bilaterales, neurológicos, auditivos y cutáneos, eso sería completo. Y si solamente tiene oculares neurológicos, pero le faltan las auditivas o cutáneas, sería incompleto, y probable es cuando solamente tiene compromiso ocular, siempre descartando el trauma ocular previo o la infección. Y además, en 2022 se agregó el uso del EDOCT y la angiografía con indocianina, porque aquí nos ayuda muchísimo, si es que hay DRs serosos. Ese criterio es muy útil, apoya mucho el diagnóstico, y también la hiperfluorescencia del disco óptico, además de los hallazgos neurológicos y auditivos. ¿Cómo vamos a estudiar esto? Entonces, primero, con las imágenes que ya hemos revisado, la autofluorescencia, la angiografía, los CT, y también en la punción lumbar podemos encontrar pleocitosis del líquido cefalorraquídeo. Y esto se asocia al cuadro de meningismo que pueden tener asociados los pacientes.
Entonces siempre hay que descartar las causas infecciosas como la tuberculosis, sífilis, uveitis no infecciosas como sarcoidosis o asociadas al lupus, el linfoma vitreoretinal, la oftalmía simpática y también la escleritis posterior nos puede ayudar una ecografía buscando el signo de la T. Factores de riesgo, se ha visto que hay una fuerte asociación con HLA-DR4 y otros alelos también como el HLA-DRB1, el DQ4 y el DR2, y otras variaciones de genes inmunoreguladores. Hay asociación posible a infecciones virales, algunas publicaciones asociadas al COVID-19 y también a inhibidores de checkpoint, utilizados por ejemplo en melanoma. Este estudio que está acá abajo, el de Wang del 2023, habla de la asociación del tabaquismo y el empeoramiento o se hace más refractario al tratamiento el paciente con VKH. Ahora, me llamó la atención de que esta paciente tenía varios familiares con patologías autoinmunes y hay algunas asociaciones de HLA y otras patologías. Por ejemplo, la hija de esta paciente tiene artritis juvenil, la mamá tiene artritis reumatoide y se asocian en que comparten el mismo HLA de RB1. Podría ser, por ejemplo, que en esta familia esté un poco dando vuelta. También artritis reumatoide con VKH, con el DR4, que es bien importante en VKH. Hipotiroidismo que tiene la paciente, también con HLA-DR4. La historia natural es que rápidamente el paciente evoluciona en general a empeorar y a presentar las distintas fases de la presentación que ya describí, y va a depender un poco de la respuesta terapéutica y el grado del daño inicial de cuál va a ser el pronóstico del paciente. Las complicaciones ya las conversamos, y también se asocia a mal pronóstico en la edad. Por ejemplo, en los niños se ha visto que suele ser más agresiva. Y tenemos una ventana de oportunidad para la intervención que se ha visto que antes de los 30 días es muy importante hacer un tratamiento bien invasivo o agresivo, porque después de los 30 días puede ser más difícil que responda al tratamiento. La terapia inicial, como habíamos mencionado previamente, es con bolos de prednisolona, 3 días y después dejamos prednisona oral 1 miligramo por kilo, y esto es largo, es de tratamiento largo, 6 meses o más, y vamos a suspenderlo cuando ya haya 1 año sin recurrencias. Y vamos a asociarlo a inmunosupresores. Micofenolato se ha visto que tiene muy buena respuesta y ayuda mucho a disminuir las recurrencias. Y en casos que son refractarios se puede usar terapia biológica. ¿Qué consideraciones tenemos que tener para la práctica clínica? Que es muy importante, como el caso que vimos, el diagnóstico temprano, repasar la anamnesis, ver que si no calza el cuadro, volver a revisar, preguntar, pedir otra opinión y tomar exámenes necesarios para llegar al diagnóstico, porque, como hemos visto en este caso, el error diagnóstico genera un pronóstico visual ominoso. Nos podemos apoyar de OCT, de angiografía, de autofluorescencia, y también apoyarnos de otras especialidades como reumatología, inmunología, neurología por los síntomas neurológicos, y por supuesto los colegas especialistas en UVIA. La necesidad de la inmunosupresión prolongada es importante no olvidarlo, porque puede ser de que mejore parcialmente y uno tienda a suspender el tratamiento antes de lo necesario. Súper interesante, ¿ya? Aplausos. La verdad es que es un caso interesantísimo que deja mucha enseñanza y muy bien realizado, ¿eh?